Muy buenas noches. Voy a poner mi relojito para que después no me reten. Ahí estamos. Y voy a preparar todo el... Tengo cuadernito, todo aquí, porque hay unos lindos apuntes. Muy bien. Bueno, también damos una muy cálida bienvenida y buenas noches a aquellos que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube. Hoy tenemos el agrado nuevamente de abrir la palabra de Dios en este hermoso libro, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿no? El libro en sí es uno de los pocos libros que prácticamente el Señor dio el bosquejo del libro, es decir, cómo se organiza. Y como fueron presentando los hermanos, el primer capítulo eran las cosas que Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, vio, ¿no? Y estaba viendo la revelación del mismo Señor Jesús glorificado que coincidía con la visión de Daniel, ¿no? Uno de los profetas mayores, el cual tiene una parte histórica y una parte profética. Estaba viendo la descripción del Hijo del Hombre, ¿no? Así también uno de los títulos que el Señor se puso y hace referencia a un concepto hermoso dentro de lo que es la Escritura. Y ahora vamos a ver que desde el capítulo 2 en adelante, bueno, como haciendo un breve repaso para el público nuevo quizás que está viniendo por primera vez, del capítulo 2 al 3 en el libro de Apocalipsis son las cosas que suceden prácticamente. Dios le dice al Dios Padre al Hijo y el Hijo a sus ángeles, y estos a Juan que escriba cartas a 7 iglesias. Y ahora nos toca la porción que se refiere a la carta o a la dedicación de la iglesia de Tiatira. El truquito que compartió nuestro querido hermano Lucho para el orden de las iglesias fue espectacular. Me iba a tocar a mí la Odisea, que era la última, ese es fácil. Entonces digo, bueno, tengo que cambiar la fecha por unas cuestiones y demás, que ese domingo, digo, voy a hacer el domingo 5. ¿Y qué iglesia toca? Entonces empecé en mi mente, ¿no?, el acrónimo que trató de compartir Luchito, de esta ilustración de una señora peticita que se cola en la fila, ¿no? Petiza, fila. Pérgamo, Tiatira. Le digo, listo, ahí el 5 me toca Tiatira. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, Luchito. Y ahora nos toca esta iglesia bastante difícil por lo que estaba atravesando la misma. Primero, si vamos a la siguiente, vamos a conocer un poco de la ciudad de Tiatira. Ahí sí pasamos a la siguiente. Bueno, ahí el capítulo 2, del 18 al 29. Y estamos hablando de, estas son las 7 iglesias. Eso es Asia Menor. Eso es Turquía hoy. Y podemos ver que Tiatira está cerca de una ruta, en realidad, que va a unir Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vemos que Esmirna y Éfeso están más al mar o ciudades portuarias. Medio, ¿que no? Bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tiatira también era muy conocida por sus gremios comerciales. Tenía una gran concentración de artesanos y entre esos de tintoreros, aquellos que vendían púrpura, por ejemplo, ¿no?, que cotizaban muy bien, o sea, económicamente era un buen producto que se comercializaba. Por tanto, vamos a decir que era una pequeña ciudad, era la más pequeña de todas, incluso estaba cerca de Filipos, pero era bastante comerciante, bastante comerciante. Entonces, se da una situación cuando Dios le escribe a la iglesia. Si me acompañan en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver el primer versículo que dice:
escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, y el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahí tenemos la presentación de nuestro Señor Jesús. Buenísimo, ahí estamos en la diapositiva. Cómo Él mismo se presenta. Cada presentación que vamos a ver en las cartas dedicadas a la iglesia tiene una intención. Cada forma en la que Dios se ha presentado a la iglesia en específico tiene una connotación especial, una intención. Y aquí podemos ver que primero menciona un título muy especial. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Esto es un punto fuertísimo. Posiblemente toda esa zona, muy influenciada por ideas y filosofías greco-romanas, estaba en auge. Quizás a algunos les suena este tipo de filosofías como el gnosticismo, basado en intentar el conocimiento de la divinidad y menospreciar los actos en la tierra o en el cuerpo. Entonces, a lo largo de la Escritura vemos que hubo muchos grupos que atacaron a la iglesia sobre si Cristo realmente era Dios y si lo fue, si fue hombre. Entonces, podemos ver en algunas cartas como las de Éfeso, en algunas cartas como la de Primera Juan, donde los apóstoles hablan de ciertas enseñanzas, engaños, con respecto a estas filosofías circundantes. Pero el primer título con el que se pone nuestro Señor fue con el nombre de Hijo de Dios. Esto fue tremendo, porque de hecho, en Mateo 26, lo acusan de ser llamado el Hijo de Dios, por cual lo llevan a la cruz. Fue la última acusación que enfrentó del Sanedrín nuestro Señor Jesús antes de ser declarado blasfemo por mostrarse como el Hijo de Dios y ser llevado a la cruz. Entonces, hay una fuerte connotación en este título. No es solamente una presentación, hay una intención. El hecho de que Él se haya presentado como el Hijo de Dios. Y es posible, muy posible, por todas las filosofías que habían dejado entrar a las iglesias. Pero luego vemos que la segunda descripción de nuestro Señor Jesús fue la de ojos como llama de fuego y pies y manos como bronce bruñido. Y esa figura es de juez. Nuestro Señor se estaba presentando como un juez justo. Tengan esa idea, esas dos descripciones, ténganlas en mente, porque al final de la carta o de la porción va a tener más sentido. Entonces podemos ver en el versículo 19, si lo queremos dividir en algunos puntos, vamos a ir a la siguiente slide, de lo que fue la alabanza, ¿no? La parte del elogio que Dios le dio a esta iglesia. Acompáñenme en sus Biblias y dice el versículo 19 del capítulo 2, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que tus primeras. Esto es muy importante, porque la reprensión a la iglesia, la condena a la iglesia va a ser bastante severa, pero Dios no quería dejar de destacar esto, que las obras postreras o las últimas obras eran mucho mejor que las primeras. Si lo queremos comparar con la carta a la iglesia de Éfeso, vamos a notar un contraste.
Entonces, me gusta porque en los manuscritos más antiguos, fe precede a servicio, fundamental. El orden, primero en principal, cuando dice yo conozco tus obras, entendamos que cuando habla de obras se refiere a estos 4 conceptos: amor, fe o confianza, servicio y paciencia. Es muy importante porque la fe va a precedir al servicio y a la paciencia. Y por sobre todas las cosas, el amor a Dios. Qué importante es el orden de los atributos en este elogio, que son distintos a la carta de Éfeso. Yo conozco tus obras, pero has dejado tu primer. No había amor, pero sí había una correcta ortodoxia o enseñanza bíblica. Tiatira es la versión contraria de lo que fue Éfeso y lo vamos a ir viendo. Pero en este apartado vamos a ver la alabanza de Dios a los hermanos fieles, que se habían sostenido con un amor genuino a Dios, un amor hacia los hermanos, una fe, una confianza en su palabra, en su promesa, y por ende su servicio no había mermado, su paciencia continuaba. Ahí la palabra de paciencia en el griego, que es hupomone, es caminar bajo un peso o caminar bajo presión sería. Creo que viene como anillo al dedo este hermoso texto para esta época del año. A lo mejor estás agobiado por los estudios, por los trabajos, por los compromisos, y quizás nuestras obras han mermado. Ojo, cuando el Señor se refiere a yo conozco tus obras, no está hablando del hacer. Está hablando de aquello externo que se produce internamente en nuestro corazón. El amor a Dios, el amor por las almas, la paciencia ante el tiempo difícil y sobre todo el servicio. Por el contrario, Éfeso fue una iglesia ferviente en la enseñanza bíblica, pero sin pasión, sin amor por las almas, por la obra del Señor. Ahora, ninguno de nosotros, mis queridos, estamos exentos de sufrir el cansancio emocional, el cansancio físico, y que nuestra entrega al Señor, en vez de ir en creciente, vaya decreciendo al final del año. Por eso hay una hermosa exhortación del apóstol Pablo que va de la mano con este hermoso texto. Si me acompañan a Tesalonicense, Primera Tesalonicense 4:1. A ver, ahí está. El capítulo 4 del versículo 1 de la carta a los tesalonicenses dice este hermoso texto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conducirnos y agradar a Dios. Así abundéis más y más. La vida del creyente en Cristo no debería ser conformista en la carrera espiritual. Como creyentes, aquellos que hemos conocido este precioso regalo de la salvación en Cristo Jesús y del gran valor de haber sido miserables y redimidos gratuitamente, no podemos vivir en una meseta espiritual, en una mediocridad espiritual, en una vida conformista. Por lo demás, mis queridos hermanos,
El apóstol Pablo en la carta a Corintios, segunda carta, capítulo 5, dice, el amor de Cristo me constriñe de tal manera que ya no vivo yo, me empuja a vivir más para Él. Nosotros, todos, sin duda, podemos poner de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, de nuestras ganas, de nuestra creatividad y nuestros recursos para la obra de Dios, pero ninguno está exento de caer, de mermar, de disminuir en la entrega al Señor. Llega a esta época del año, una época difícil, compromisos, trabajos, cansancio, y no podemos evitar que quizás nuestro tiempo se condicione por nuestros compromisos, por nuestros estudios, pero sí podemos evitar que nuestro fervor disminuya. A veces nos enredamos en los negocios de la vida. Pablo le escribe una exhortación a Timoteo. Primero le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vas a sufrir aflicciones por ser un seguidor de Cristo. Pero lo segundo que dice, ninguno que milita, que es un soldado de Jesucristo, se enreda con los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, esta connotación no prohíbe que nosotros invirtamos tiempo en negocio, en trabajo, en estudios, en lo que puede ser lindo y agradable, pero sí nos advierte de que nuestro corazón y nuestra mente se enriede y permitamos ese desgaste emocional que nos hace perder el gozo de vivir para el Señor y incluso a veces de servir al Señor. Por el contrario, mis queridos, el Señor nos exhorta a que nuestras obras abunden más y más. En la carrera que el Señor nos permite correr, el Señor nos advierte que toda nuestra agenda y nuestros compromisos, por más que sean compromisos honorables, ninguno de nosotros está exento de enredarse, de que nos haga perder la pasión por servir al Señor, el fervor, el compromiso por las almas. Cuando habla de obras, amor, fe, servicio y paciencia, está englobando esos conceptos. No solamente el venir un día y hacer cierta tarea, sino está hablando de un estilo de vida y de un peso por la gloria del Señor, que muchas veces dejamos que los asuntos externos del mundo, de nuestra vida cotidiana, afecten nuestros corazones y nos jueguen en contra. Pero estos hermanos de la iglesia de Teatira, el Señor los alaba porque sus obras últimas eran mejores que las primeras, iban creciendo en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Pero inevitablemente los hermanos de Teatira cometieron un grave error y por eso el Señor tiene una reprensión y una condena. Si me vuelven a acompañar a Apocalipsis, vamos a ver que los siguientes versículos, no lo voy a leer todo por amor al tiempo, pero desde el 20 el Señor comienza la condena o la reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
En estos textos vamos a encontrar mucho simbolismo como herramientas de lenguaje. Sobre todo el hebreo es muy simbólico. Por eso algunos libros como Proverbios, Eclesiastés, usan muchos simbolismos o metáforas para enseñar. En este pasaje vamos a encontrar algunos simbolismos y algunas palabras que para el pueblo, tanto, o sea, para la iglesia del Señor, formado por gentiles y judíos, eran bastante conocidas. Y lo primero que nombra es una mujer llamada Jezabel. Ahí sí podemos continuar en el siguiente pasito. Ahí está. Por seguir las prácticas y enseñanzas de Jezabel. Este nombre, dada a una mujer, es un nombre simbólico, Jezabel, porque hubo una Jezabel histórica. Acompáñenme en la escritura a primer libro de Reyes. Vamos a ver a qué se refiere este concepto. El primer libro de Reyes, capítulo 16, está hablando de un tiempo terrible que pasaba Israel en la idolatría. Y aparece un hombre y una mujer con una fama terrible. En el versículo 31 del capítulo 16 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Saben de quién está hablando? De Acab. Acab fue uno de los reyes cuando Israel estaba dividida en el reino del norte y del sur, que hicieron cosas terribles, atroces a los ojos de Dios. Y esa parte, esa frase, porque le fue ligera cosa andar en los pecados. Lo mismo va a pasar en Tiatira. Acab, rey de Israel, tomó por mujer a una mujer pagana llamada Jezabel, que era hija del rey de Sidón y encima sacerdotisa de Baal, de un ídolo, igual que Acera. Y no tuvo mejor idea que casarse y tomar por esposa a Jezabel e incluso dejar que ella influenciara tanto su matrimonio, porque Acab fue tan débil frente a ella que trató de eliminar la adoración al Dios verdadero poniendo estatuas de Baal y de Acera en Israel. Fue tremendo lo que hizo esta mujer, pero no solamente eso. Los voy comentando de paso, pero mandó a matar profetas en 1 Reyes capítulo 18. En 1 Reyes capítulo 16, luego de que Elías se presenta, uno de los más grandes profetas para el pueblo de Israel, Elías se presenta frente a Acab y frente a Jezabel y les da una oportunidad de arrepentimiento, y Jezabel, lejos de arrepentirse, prometió tener su cabeza en una bandeja. De ahí es la famosa porción por la cual Elías termina huyendo. Pero Jezabel mataba a los profetas de Dios. Y no solamente eso, sino que los términos, cuando vemos en algunos libros del Antiguo Testamento, cuando habla de fornicación, que son relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio, perdón, tienen la connotación de idolatría. Cuando se refiere a fornicaciones, muchas veces el Señor lo usa para referirse a la idolatría. Y cuando se refiere a adulterio, que es una parte de la fornicación también, se refiere justamente a cómo el pueblo de Israel se fue volcando del Dios verdadero a los ídolos. Y lo mismo pasó con Tiatira. Exactamente lo mismo pasó con Tiatira. De hecho, puede
haber sido una mujer que el Señor la titula con el nombre de Jezabel, haciendo referencia a la Jezabel histórica, o puede haber sido también, los eruditos no se ponen de acuerdo, puede haber sido también un grupo de falsos maestros. El problema era que la iglesia fue indiferente al pecado. La iglesia fue indiferente a la mala doctrina. La iglesia permitió que enseñaran la doctrina que alejaría a los siervos del Señor. Igual que hizo Jezabel con Acab, que plantó estatuas de Acera y de Baal, ídolos que venían de Sidón, llevando al pueblo de Israel a la idolatría. Esta mujer o este grupo de hombres estaba haciéndolo en la iglesia y los hermanos estaban permitiéndolo. Y ahí tenemos un gran problema, un gran problema. La iglesia del Señor la debemos cuidar todos. Muchas veces recae sobre la idea de que solo los ancianos o los pastores tienen la responsabilidad de velar por la grey. Eso es correcto, pero a mí, como hijo de Dios, no me exime de cuidar a la iglesia. Y ese es el problema, porque en Tiatira toleraron la falsa espiritualidad, toleraron la falsa piedad y apoyaron una vida y un estilo de pecado, de idolatría. Por eso dice Apocalipsis en el versículo 20, cuando dice que toleras a esta mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación, de su idolatría. He aquí, y ahí viene el castigo justo y severo del Señor. Yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ellas. Ese concepto de y la arrojo en cama justamente tiene una connotación con la fornicación, con la idolatría. Habían permitido que la mala enseñanza entre a la iglesia y se enseñe y muchos sean convencidos del error y por ende tengan una vida lejos de Dios o en idolatría a falsos dioses. Por eso se usa el término de fornicación y de adulterio, porque Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el esposo de Israel, pero en el Nuevo Testamento la esposa de Cristo es la iglesia. La iglesia, formada por judíos y gentiles o de otras naciones, pasa a ser la esposa y Cristo el esposo. Por eso el término de adulterio, de haber dejado a Dios y haber corrido tras los ídolos. Ese término fornicación y comer cosas sacrificadas no es arbitrario. Tiene que ver con lo que hacía Jezabel. Jezabel, la mujer de Acab. De hecho, Eliseo va a la escuela de profetas y unge al nuevo rey que iba a ser Jehú. ¿Y cuál fue el primer mandamiento de Dios para Jehú? Limpia a Israel de la familia de Acab. Jehú comenzó a cazar uno por uno de la familia de Acab, tanto él como sus hijos, y Jezabel, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, fue la que más severo fue su castigo. Pero vemos que cuando le preguntan a Jehú si había paz, él dice: no hay paz,
uno de los hijos le había preguntado y él responde: hola, ahí está. Y Jehú responde: no hay paz, porque Israel está bajo la fornicación y hechicería de tu madre, refiriéndose a Jezabel. Entonces vemos cómo una mujer históricamente tuvo una terrible influencia sobre el pueblo de Israel, se estaba dando de una manera análoga en la iglesia de Tiatira, por este grupo o por esta mujer que realmente le habían dado lugar y había seducido, había engañado a siervos de Dios, a creyentes, para que se volcaran a la idolatría de dioses falsos. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver hoy? ¿Cómo se aplica esto hoy? Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Hay una fuerte reprensión de Santiago y lo mismo estamos viendo aquí. Creyentes, siervos de Dios, se habían dejado engañar por estas falsas filosofías y falsas doctrinas que habían llevado a que participen en idolatría, en adulterio, en el adulterio espiritual. Le habían dado la espalda a Dios para volcarse a los ídolos y a los rituales. Mis queridos hermanos, hay una novedad en esta carta que se escribió en los años 91 aproximado, después de Cristo, en el primer siglo. Esta exhortación sigue vigente porque la iglesia es responsable sobre qué filosofía y mala doctrina deja entrar. Dios le da una oportunidad de arrepentimiento a Jezabel, pero también advierte sobre el juicio justo. Lo que vemos en los siguientes versículos que dicen el 22, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos, esto se refiere a discípulos. Había personas que ni siquiera eran siervos de Dios, pero eran discípulos de esa mala enseñanza, que la promovían dentro de la iglesia. Y la iglesia toleraba la mala enseñanza y el pecado. Mis queridos hermanos, nadie va a entrar por esa puerta diciendo, yo soy un falso maestro y vengo a enseñar cosas falsas. Cualquier filosofía que atenta contra la vida de Dios, contra la vida que Él nos manda, lo tenemos en todos lados. En la literatura, en las noticias, en la música, en las series, en las películas. Todo estilo de vida que va y corre tras placeres de este mundo es idolatría. Y constantemente nos estamos enfrentando a distintas formas, no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas. La exhortación sigue vigente, la advertencia, mejor dicho. De hecho, Dios juzga a esta persona, Jezabel, y a sus hijos, diciendo que los iba a herir de muerte, pero a los que fueron engañados, los iba a hacer pasar por gran tribulación. Ahora, en el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Dios iba a juzgar, como dice en Jeremías 17, de manera personal. Iba a juzgar a aquellos falsos maestros, iba a juzgar a aquellos que se engañaron, iba a juzgar a aquellos que fueron indiferentes a la mala enseñanza y al pecado. Dios va a juzgar a aquellos que han tolerado una vida de pecado en la iglesia. Y esto a nosotros nos hace abrir los ojos, porque somos responsables de cuidar la iglesia del Señor, no de las paredes, de las personas. De las personas. No puedo ser indiferente si sé si un hermano tiene una vida, un estilo de vida que lo va a llevar al pecado. No puedo no estorbarlo. No puedo ser indiferente, no puedo tolerar con una falsa idea de piedad diciendo, hay que tener misericordia con el hermanito. No confundamos la misericordia del Señor con una espiritualidad falsa, con una falsa piedad y apoyo al pecado y una vida que le va a destruir. No podemos ser indiferentes. Y los hermanos de Tiatira estaban permitiendo no solo la mala enseñanza, sino el pésimo estilo de vida de los hermanos. No puede ser. Por eso el Señor dice, yo daré a cada uno, y eso nos incluye a todos, según sus obras. Por eso dice, yo que escudriño la mente y los ojos. ¿Recuerdan la primera descripción gráfica cómo se presentó el Señor Jesús? El que tiene ojos de llamas de fuego. Aquel que todo lo ve, aunque no sea visible. Aquel que todo lo pesa, aunque no sea tangible. Dios ve nuestros corazones y nuestras mentes. Incluso si nuestros hermanos o nosotros mismos vivimos una doble vida. Dios ama a las personas. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo y a la salvación que hay en nuestro Salvador Jesús. Pero el mundo está bajo el sistema del maligno. Y eso quiere decir que toda cultura, toda filosofía es contraria a Dios. Y constantemente estamos expuestos en nuestras mentes y nuestros corazones. No podemos ser indiferentes a esto. No podemos caer en esa mentira de separar mi trabajo, mi vida, mis estudios, mi fe cristiana. Mi fe, mis convicciones no pueden separarse. Tenemos que ser luz y sal. Pero estos hermanos habían tolerado y un gran castigo con gran severidad iba a caer sobre Jezabel y sus seguidores o fieles. Pero, y ahí viene la exhortación a los hermanos fieles, pero a vosotros, en el versículo 24, y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y aquí el Señor exhorta y da aliento a los fieles. En los más antiguos manuscritos no aparece y ¿no? Se leería como, pero a vosotros los demás, si lo queremos poner así, se refiere a todos aquellos que han resistido una vida entregada al pecado, a la idolatría, que han caído en las falsas enseñanzas y filosofías vacías que el mundo ofrece, que nos hacen ver como espiritual o aún más piadoso, pero no son más que engaños de Satanás. Por eso dice, las profundidades de Satanás.
refiriéndose justamente a este conocimiento profundo, místico, pero que no era más que un engaño y una falsa espiritualidad. Por eso, el Señor los anima y los exhorta, diciendo: no les daré una carga, sino liviana. Y eso, en realidad, está refiriéndose, es un eco de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si los guardéis, bien haráis, bien haces. Por eso el Señor exhorta a aquellos, alienta a aquellos fieles que no han caído en una vida que torna el pecado con liviandad. Aquellos que no han caído en las malas enseñanzas que parecen ser espirituales y no son más que engaños, contrarias a la Escritura. Los anima diciendo: guárdense de los ídolos. Así termina sus cartas Juan. El apóstol Juan, sus primeras cartas, terminan en el último versículo de la primera carta: guardaos de los ídolos. Los ídolos no solamente son estatuas, son todas aquellas cosas que nosotros ponemos en lugar de Dios, como el placer o lo que nos ofrece este mundo lleno de vanidad. Guardemos nuestros corazones de los ídolos. Ese es el aliento, esa es la exhortación. Guardaos de los ídolos, retengan lo bueno, cuídense de las malas enseñanzas y de ese estilo de vida falsa. Por eso dice también en el versículo 25 de Apocalipsis 2: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y eso me hace acordar Judas, capítulo 1, Judas tiene un solo capítulo, versículo 3, cuando dice y exhorta que permanezcan y que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada. Está hablando de la sana enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios, para mantenernos lejos de que nuestros corazones caigan en cierta idolatría. Y no estoy hablando de estatuas ni de imágenes, estoy hablando de aquello que ocupa mi corazón. Mantengámonos fervientes, bien parados en la Escritura, en la fe, en la enseñanza bíblica. Y por último hay una promesa, una hermosa promesa. Ahí sí seguimos la siguiente, que dice los versículos 26, que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, mis obras, contrastando con las obras de Jezabel, ¿no? Mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara con hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El castigo a esos falsos maestros o a esa mujer y a sus seguidores fieles, promotores, iba a ser tan severos que el mismo Dios dice: y las iglesias conocerán que yo soy juez justo y pago cada uno conforme a sus obras.
Dios es un juez justo. Dios es amor, pero también es justo. Y aquí vemos una promesa que tiene que ver con el Salmo capítulo 2, versículo 7, 8 y 9, que habla sobre las profecías cuando el Señor esté reinando en la tierra. El Señor vuelve. Si no lo sabías, hoy te estás enterando. 2012, enero, yo me enteré que la Biblia enseñaba que Cristo volvía y vuelve a reinar. Y la promesa habla sobre lugares de influencia sobre las naciones, pero también menciona la idea de y las regirá con vara de hierro. Regirá o pastoreará con más severidad. Y después dice, y serán quebradas como vaso de alfarero. Y está hablando de los enemigos de Dios, de todos aquellos que se han proclamado enemigos del cristianismo, tienen los días contados. Dios regirá con vara de hierro. Y también aquí viene la segunda descripción de Jesús: ojos con llamas de fuego y brazos y pies con bronce bruñido. Ese bronce que está tan pulido que brilla como la victoria del juicio sobre los enemigos de Dios. Y por último, y le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús a sí mismo se llama la estrella de la mañana. Pero, ¿qué quiere decir esto? Está hablando de una promesa y tiene que ver, si me acompañas, 2 Pedro capítulo 1, versículo 18. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está hablando de la palabra de Dios. Hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana es el Señor Jesús. Cuando Él venga, salga en vuestros corazones. Es una forma de decir, cuando Él venga lo veremos tal como es. Y está hablando de la glorificación de aquellos creyentes, de aquellos que han creído en Él. Qué impresionante esta promesa. Yo le daré la estrella de la mañana. Él se dará a sí mismo. En una íntima comunión estaremos con Cristo y le veremos tal como es en su gloria, siendo nosotros partícipe de esa gloria hermosa. Qué promesa. Me gusta esa palabra. Hacéis bien en estar atentos. Hay un lugar que se repite esa palabra y es en Hechos 16. La última slide. Hechos 16, 14, aparece una mujer de Tiatira llamada Lidia. Aparece en una porción corta de la palabra, pero su fe y su ministerio y su entrega y su generosidad fue tal que Lucas, el médico Lucas, pudo escribir de ella y figura en la escritura. Lidia era una comerciante de buen pasar económico, porque al ser de Tiatira y vendedora de púrpura, uno de los artesanos de los productos artesanos y gran actividad económica con los tintores, estaba en Filipos y tenía una casa en Filipos, tenía muy buen pasar económico, pero era una mujer que adoraba a Dios, era una mujer que buscaba a Dios. Y dice la escritura, oyendo ¿qué?
oyendo la palabra de Dios, oyendo la voz de Pablo, del apóstol Pablo, el mismo que escribió estas cartas, dice, Dios abrió su corazón para que estuviera atento a la palabra de Dios. Era una mujer que buscaba a Dios, un corazón sensible, y Dios abrió su corazón, su entendimiento, para que estuviera atento, para que escuchara el mensaje de Cristo. Y este es el mensaje de hoy, de todos los días. Mi querido amigo, amiga, si vienes por primera vez o si aún no lo tienes a Cristo, quiero contarte que nuestra vida va a estar en oscuridad plena hasta que le conozcas. Esta luz, este lucero de la mañana que se promete, puede cambiar tu vida en la persona de Cristo. Lidia, un gran ejemplo, una persona que buscaba a Dios, que adoraba a Dios, sin conocerle aún, escuchó la palabra de Dios y Dios le dio la oportunidad de que entendiera el mensaje de salvación. Quizás estás pasando por una vida de oscuridad. En realidad, todos nacemos en una vida de oscuridad, querido amigo, amiga. Hoy Dios nuevamente te ofrece esa luz de salvación que no solo puede traer luz a tu vida y sacarte de esa oscuridad, sino aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere ofrecerte una vez más la salvación si aún no le conoces. Como dice el autor de Hebreo, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta exhortación a través de tu carta a la iglesia de Tiatira. Gracias te damos a aquellos que ya conocemos al lucero de la mañana, Señor, a nuestro Salvador Jesús. Y te pedimos por aquellos que no te conocen, que están hoy aquí presentes, que están en YouTube, que puedan abrir su corazón a tu palabra. Tú tienes el poder de transformar cualquier vida, Señor, y darle salvación y vida eterna. Ahora, Señor, te agradecemos por esta advertencia sobre cuidarnos de las filosofías engañosas que nos prometen una falsa espiritualidad. Cuida nuestros corazones para guardarnos de los ídolos, Señor, de los ídolos que ofrece este mundo día a día, para que seamos fieles a tu nombre y a pesar de la época del año y las dificultades de la vida, podamos traer gloria a tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.